Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Gracias por el privilegio de estar reunidos para escuchar tu mensaje, tu palabra, Padre, que tiene vida y que tiene poder. Somos un terreno fértil y desde ya, mi Señor, tenemos esa disposición en nuestros corazones para recibir el mensaje, para aplicarlo a nuestras vidas y ponerlo en práctica. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro por excelencia que revelas la palabra. Y en esta noche tú respaldas la palabra con milagros, señales, prodigios, vidas son impactadas en esta noche. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues yo les quiero pedir que vayan en sus Biblias al Salmos 48. Salmos, capítulo 40, versículo 8. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese versículo me gustó mucho y yo creo que yo no recuerdo haberlo leído antes, pero yo no sé si usted se identifica, porque yo lo leí y yo dije, es que hacer la voluntad del Señor definitivamente trae una complacencia en el corazón, ¿verdad? Una alegría, una satisfacción. Cuando tú dices, estoy siendo obediente a lo que Él me está mostrando, estoy escuchando el mensaje que Él tiene para mí porque Él me habla. Así es Dios, tiene un mensaje tan particular, un trato único e individual con cada uno de nosotros. Qué rico es saber que estamos haciendo su voluntad, que estamos viviendo su propósito. Y básicamente es en esa línea que vamos a estar hablando en esta noche. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los cristianos en términos generales tiene que ver con la voluntad de Dios para sus vidas. En mi caso, yo que trabajo con los adolescentes, que trabajo con juveniles, pues miren, yo les tengo que admitir que siempre, no falla, llega una etapa en la vida de los juveniles donde se te acercan y te hacen esas preguntas que tienen que ver con la voluntad de Dios para su vida, y esa etapa es bien crítica y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que ellos van y buscan una fuente de referencia buena, ¿verdad? Que hablan con sus maestros de la iglesia, que hablan con sus papás, con gente que los puede traer un consejo que sea sabio y en la palabra. ¿Qué preguntas me surgen con los juveniles, verdad? Pues, ¿qué debo estudiar cuando llegue a la universidad? No sé qué carrera escoger. ¿Cómo voy a saber qué voy a estudiar? ¿Cómo puedo saber si esta relación en la que yo estoy entrando le agrada al Señor? Esa es una pregunta y súper válida. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Esa es una clásica también. Entre otras muchas preguntas que a veces los muchachos te hacen que tú dices, ay, Dios mío, Padre amado. Pero miren, la realidad es que yo pienso que todos hemos estado ahí también realmente, porque independientemente conforme uno va creciendo, pues también surgen otro tipo de preguntas que también están relacionadas con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo pienso que si nosotros nos preguntamos eso, igual que lo pienso de los juveniles, es porque realmente el anhelo de nuestros corazones es hacer esa voluntad, es llevar a cabo en nuestras vidas ese propósito de Dios, es tener la satisfacción de que yo cumplí mi llamado mientras estuve aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Yo creo que eso es un deseo natural en el corazón de cada uno de los creyentes, que tengamos vidas plenas y que agrademos a Dios. La palabra de Dios es su voluntad expresada. Eso lo hemos dicho tantas veces en esta casa, ¿verdad? Y en la palabra hallamos la respuesta a la mayoría de las preguntas que nosotros podamos enfrentar en la vida, ¿verdad? Que están sobre todo relacionadas con el propósito de Dios para la vida de sus hijos. Obviamente muchas de ellas son preguntas generales. Ahí es una fuente de referencia para muchas preguntas generales, pero no podemos negar que hay muchos asuntos específicos en los que también necesitamos la guianza del Espíritu Santo y escuchar atentamente la voz de Dios. Y yo creo que esa es la clave, que nos dejemos llevar por lo que establece la palabra y entonces busquemos la dirección del Espíritu Santo para algunos aspectos que son bien específicos con respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la voluntad general de Dios para sus hijos. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos 12.
Romanos 12, del 1 en adelante, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este sistema de mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Y qué mejor que vivir lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios, ¿verdad que sí? En el versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aleluya. En los versículos 4 y 5 leímos, ¿verdad?, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos diferentes miembros y todos formamos parte de un solo cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Esa escritura está dirigida a nosotros, nos está hablando a cada uno de nosotros. Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo y esa escritura nos está recordando que somos importantes en ese cuerpo. Independientemente de la función que estemos ejerciendo en ese cuerpo, el cuerpo necesita que tú hagas tu parte para que funcione perfectamente y como debe ser, ¿verdad que sí? No lo tienen que buscar, pero en 1 Corintios 12, hablando acerca de este mismo tema, nos dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. No. Ni la cabeza a los pies, porque todos los miembros del cuerpo son importantes y necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Si una de las partes de tu cuerpo te duele, el cuerpo lo resiente completamente. Hay algo que no está funcionando bien. Queremos que todos los miembros funcionen como debe ser. ¿Y por qué es importante que el cuerpo de Cristo funcione bien? Porque la iglesia, o sea, nosotros, es ese organismo por el cual Cristo se está manifestando aquí en la tierra. Tú y yo somos los representantes o embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Y qué es un embajador? Es una persona a quien se le ha delegado la función de representar a una nación. Y eso es lo que somos nosotros. Aquí yo estoy acompañada de un grupo de embajadores del reino de los cielos. Sí, ya empezaron a sacar pecho y a emocionarse. Sí, no, pero es que es así. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que estamos, ¿verdad?, los que están conectados y cada una de las personas que se puedan estar conectando más adelante, si hemos creído en Jesús, la palabra establece que somos embajadores en Cristo y que se nos ha delegado la función de representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Esta misma semana yo hablaba de eso con Alejandro y la verdad es que si usted tiene niños es bien importante que usted también le haga consciente de eso. Yo le decía: mira, Alejandro, qué importante es que tú entiendas que cuando tú llegas a tu academia, el reino de los cielos está llegando a BMA. Porque está llegando Alejandro y él es el embajador de Cristo. Cuando usted llegue a su trabajo, es el reino de los cielos lo que se está estableciendo cuando usted llega. Cuando los jóvenes llegan a la universidad, no es que simplemente llegó una más. No, es el reino de los cielos que se acerca cada vez que Nicole cruza por esa entrada, aleluya. Y mire, eso es importante que nosotros vivamos conscientes de que somos, ¿verdad?, de quiénes somos en Cristo, de cuál es nuestra identidad y que somos los representantes de Dios donde quiera que estemos, ¿verdad? Porque esto no se limita a cuando cruzamos por esa puerta. Es que donde quiera que estemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos representando el reino de Dios, lo estamos estableciendo y a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad que sí? Ahora, somos embajadores en Cristo para una función específica que tiene que ver con el ministerio que tenemos cada uno de nosotros. A veces la gente me dice, y yo creo que a todos nos ha pasado, que no saben cuál es el ministerio, cuál es su ministerio, ¿verdad? Y más claro no puede estar.
La palabra de Dios establece que todos y cada uno de nosotros tenemos exactamente el mismo ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. Así que yo puedo ya cerrar el mensaje de esta noche. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Pero realmente es bien importante que nosotros vivamos conscientes de que todos y cada uno de los que hemos creído tenemos la responsabilidad de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Esto no tiene nombre, esto no tiene títulos, esto es que nos toca a cada uno de nosotros. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién le encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que todo aquel que se esté preguntando en este momento, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es ese ministerio para el que yo he sido llamado? Ya aquí queda establecido que el ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y ya con eso tenemos las manos llenas, ¿sabe? Usted no se preocupe, ya con eso nada más. Usted tiene una gran responsabilidad porque todos los días nosotros tenemos la oportunidad de decirle a alguien, hay un Dios que te ama, que no tomó en cuenta tu pecado, que no toma en cuenta tu pasado, tu caminar y tus errores, que te vio desde la cruz y que estuvo dispuesto a dar su vida a pesar de que Él no sabía si tú ibas a aceptarlo, porque lo más extraordinario que tenemos cada uno de nosotros es el libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir si quiere seguir a Cristo o no. Y aún así Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Y Él fue tan maravilloso que entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo yo no voy a compartir lo bueno que ha sido Dios conmigo? A veces la gente cree, y yo lo he dicho antes, que para poder compartir el evangelio uno tiene que buscar una manera muy elaborada. Mira, no, yo le digo a mis juveniles, cuéntale a otros lo que ha hecho Dios en tu vida. No hay nada mejor que tu experiencia personal con el Señor, porque es que eso no te lo puede quitar nadie, eso no te lo enseñó nadie, esa fue tu experiencia. Cómo Dios obró en tu vida. Y a la gente le gusta. A veces la gente, uno cree que, ay, pero ¿y cómo lo tomarán? A lo mejor no me quieren escuchar. La gente está tan acostumbrada a las malas noticias, a los malos ambientes, a las cosas negativas, que cuando tú tienes un mensaje positivo, es como darles un respiro. ¿Les ha pasado que tú, hasta las caras cambian porque tú dices, Dios mío, por fin alguien me está diciendo algo bueno? Pues mira, de eso se trata. La palabra, el evangelio, es una buena noticia. Es una noticia hasta difícil de entender, ¿verdad? Porque a veces tú dices, nosotros estamos en un mundo donde estamos acostumbrados a que yo te doy algo, pero es a cambio de algo. Pero no, Dios está dispuesto a darte todo lo que tú anhelas con solamente recibir a su Hijo en tu corazón. Es lo único, no hay nada más. Recibir a Jesús como tu Rey y Señor. La gente dice, ay, pero es que voy a tener que cambiar, que voy a tener que dejar esto. Mira, eso llega paulatinamente. Y yo me he dado cuenta que conforme yo conozco más a Dios, a mí se me ha hecho más y más y más sencillo obedecerlo. Someterme a lo que Él me dice en su palabra. He hallado paz en hacer aquello que Él me muestra a través de su palabra. Entonces realmente no es sencillo. A veces la gente le preocupa tanto, es que yo tengo que cambiar, es que estoy esperando a que me llegue ese momento, a estar preparado. Mire, tú no tienes que esperar nada. No tienes que esperar nada porque realmente el que tenía que hacerlo todo ya lo hizo, dio su vida. Tú entrégale tu corazón y en el proceso tú vas a ver cómo ese encuentro con el Señor va a transformarte, pero es para mejorar, ¿sabes? Yo puedo decir que mi encuentro con el Señor me ha hecho mejor en cada área de mi vida. ¿Quiénes aquí pueden decir lo mismo? Yo soy una mejor persona, yo soy una mejor madre, yo soy una mejor hermana, soy una mejor amiga. O sea, porque es que el encuentro con la palabra del Señor ha provocado un cambio que ha sido positivo para mi vida.
Así que yo no lo cambio por nada. Amén. Bueno, pues esa es la voluntad general de Dios para el creyente. Que reconciliemos al mundo, a Dios con el mundo, al mundo con Dios. Pero asimismo también es importante, ¿verdad?, que busquemos conocer lo que es la voluntad específica de Dios para cada una de nuestras vidas. Hace un tiempo atrás yo encontré un estudio que preparó Allen Parr, que él es una persona bien reconocida en YouTube que prepara estudios bíblicos y tiende a tocar temas que pueden ser a veces un poco controversiales. A mí me gusta mucho escuchar este tipo de audios o de videos, ¿verdad? Pues porque a veces son temas que no generalmente se enseñan, así que pues yo lo sigo hace algún tiempo y la verdad es que siempre he visto que ha sido by the book. Él preparó un estudio y yo, ¿verdad?, lo cogí, lo adapté porque lo estuve compartiendo hace un tiempo atrás con los juveniles. Y ese estudio está titulado Pasos sencillos para descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Obviamente me llamó la atención por eso y lo quise ver. Este cuestionario, porque realmente él lo presenta en forma de cuestionario, contiene una serie de preguntas que cualquier creyente se puede hacer para ayudarle a entender más claramente el propósito o la voluntad de Dios para su vida. Es como una guía práctica, ¿verdad?, que tiene unas preguntas que te ayuda a conocer ese propósito. Así que yo les voy a compartir varias de esas preguntas que yo encontré en ese cuestionario. Esto es quizás un poco diferente a lo que generalmente se comparte desde aquí al frente, pero las preguntas están interesantes y yo creo que uno se puede evaluar conforme a estas guías que él ofrece. Así que yo espero que sea de beneficio. La primera pregunta que te puede ayudar a entender más claramente el propósito de Dios para tu vida es la siguiente. Número 1, ¿conozco y comprendo la voluntad general de Dios para nosotros, sus hijos? Y definitivamente comenzamos hablando que a todos los creyentes, a todos los que hemos creído, se nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. Pero la palabra tiene multitud de escrituras que te dan guías, ¿verdad? Y que te enseñan cuál es la voluntad de Dios con respecto a diferentes aspectos de la vida. Yo solamente voy a compartir algunos, ¿verdad?, para aprovechar bien el tiempo, pero yo quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Hablando acerca de lo que establece la palabra con respecto a la voluntad de Dios para sus hijos. Dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo dice ahí, ¿verdad que sí? La Biblia nos está diciendo que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ser santos, como hemos dicho muchas veces, no significa que somos perfectos, no somos perfectos. Qué bueno que Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Ser santos significa que hemos tomado la decisión de vivir separados para Dios. Y vivir separados para Dios debe ser una manera de vivir, debe ser un estilo de vida, debe ser una conducta que nos represente en donde quiera que estemos, donde quiera, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que estemos. Se supone que nosotros vivamos conscientes de que hay un Dios santo que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo y que la palabra de Dios dice que nos ha santificado. O sea, nosotros también somos santos, reyes, sacerdotes, establece la palabra del Señor. Y cuando nosotros estemos haciendo lo que estemos haciendo, ya sea trabajando, compartiendo, hablando, en donde quiera que estemos, tenemos que vivir conscientes de que como embajadores de Cristo y también, ¿verdad?, miembros de este cuerpo, estamos representando un Dios santo. Y que la expectativa del Señor es que llevemos esa vida de santidad, esa vida que ha decidido vivir separada para Dios, honrándolo en todo tiempo. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Vamos a Gálatas 5:16. Otra escritura que te habla acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una versión que dice, obedezcan al Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Simplemente obedecer la guianza del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo debemos hacer? Mira, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y Él siempre nos va a guiar a la verdad de Dios, que no es otra que la palabra. El Espíritu Santo te va a decir, pues mira, hay mes que aquí es
La palabra siempre te va a decir. El Espíritu Santo te va a ayudar en cualquier área de tu vida. Para eso Él fue enviado. Y es la voluntad de Dios que nosotros seamos sensibles a su voz, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, porque cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo es fácil someterse a la voluntad del Señor y hacer aquello para lo cual Él nos ha estado llamando, porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar fuera de la palabra. Y de eso se trata realmente. El Espíritu Santo nos va a ayudar con respecto a lo que dice la palabra. Ahora yo quiero que vayan conmigo a Lucas 6:37. Lucas 6:37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Miren, y esto es un estándar para las relaciones interpersonales. Esto permite que nosotros podamos construir relaciones saludables con nuestro prójimo también. Libres de amargura, libres de rencor. La falta de perdón definitivamente tiene un impacto poderoso en las personas, a tal punto que sabemos de tantos testimonios de personas que estuvieron enfermas a través de los años simplemente porque había una raíz de amargura en su corazón o falta de perdón en su corazón. Y en el momento en el que decidieron ser obedientes a la palabra que establece que perdonemos, ahí mismo fueron libres de esa enfermedad. Así de poderosa es la falta de perdón. Si la palabra de Dios establece que nosotros perdonemos es porque lo podemos hacer, ¿sabes? ¿Tú sabes cuántas veces a mí la gente me dice, es que yo no puedo? Sí, claro que tú puedes, que no quieres, perdóname. Lo que pasa es que el perdón es igual que el amor, es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión en obediencia al Señor, ¿sabes? Porque perdonar no está tan sencillo. Yo he estado en esa posición y yo he tenido que ser obediente a Dios. Tomar la decisión de perdonar, tomar la decisión de pasar la página y amar a esa persona, porque no solamente he perdonado, he decidido ser misericordiosa con esa persona que a lo mejor no se merece mi perdón ni mi misericordia. Pero ¿cómo yo no puedo ser misericordiosa si conmigo lo fueron primero? Es como, yo no puedo dar lo que no tengo, pero es que yo sé que tengo el perdón de Dios porque es que yo lo he experimentado, ¿me entienden? Entonces, el perdón es una decisión. No nos podemos dejar llevar por las emociones o lo que sentimos o lo que pensamos. Tenemos que ser sencillamente obedientes al Señor. Esto es un área donde yo digo, mira, esto no hay puntos medios. La palabra de Dios dice, perdona, tú perdona y punto. Sométete a la voluntad del Señor que establece, perdona. Y Dios te va a honrar. Es maravilloso el perdón, es una libertad. Es como quitarte una carga de encima tan tremenda. Así que tenemos que ser obedientes en esa área. Segunda de Corintios 6:14. Esa escritura es parte del hit parade. ¿Saben cuántas veces en 10 años que yo bregando con juveniles yo he escuchado esto? Me lo han preguntado. Y con adultos también. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Como dije, este es un tema que no pasará de moda nunca. La realidad es que esta escritura aplica a relaciones interpersonales, pero definitivamente también aplica a la hora de escoger una pareja. La palabra del Señor establece que no hagamos yugo desigual. Y si yo pudiera resumirlo, ¿verdad? Porque esto hay tela para cortar, pero en resumen, este consejo que nos está diciendo la palabra es que cuando nosotros escojamos compartir la vida con alguien, debe ser alguien que comparta nuestra fe. Así yo se lo explico, es la manera más sencilla de decirle a los juveniles, comparte tu fe. ¿No? Ay, ya tú no tienes más nada que buscar ahí. By the way, pero ¿verdad? Para que te quede bien claro, la palabra de Dios dice que no haga yugo desigual. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a su palabra? Pues entonces, si esa persona no comparte tu fe, no, ni pierdas tu tiempo. Miren, a mí me da tristeza ver la cantidad de personas que yo he visto llegar aquí, que un día llegó alguien que no compartía su fe y esas personas ya no están. Mire, pero si la palabra te dice que no te unas a una persona que no comparta tu fe, oye, sé obediente en lo básico. Me da tristeza. Y claro, en Dios hay perdón y hay misericordia, pero
tú sabes, si la palabra lo dice, pues vamos a someternos a la voluntad del Señor. La vida es 1000 veces más sencilla cuando tú decides unir tu vida con alguien que comparte tu fe. Yo lo puedo testificar, definitivamente. La vida es mucho más sencilla. ¿Y por qué es importante? Estas son algunas escrituras. Les dije que no, ¿verdad? No hay tiempo quizás para todas las que hablan acerca de la voluntad del Señor. Pero es importante conocer estas escrituras que hablan sobre la voluntad de Dios porque te dan dirección y te ayudan a la hora de tomar decisiones en tu vida. En la Biblia no hay un solo versículo que te revele el nombre de la persona con la que tú te debes casar. A mí, yo no encontré un versículo que dijera, Wandaime, cásate con Pablo Arroyo. Eso no está en la Biblia. Hubiese querido que así fuera. Pero eso no está en la Biblia y nadie va a encontrar un versículo. Bueno, en la Biblia habla de Pablo, pero era otro Pablo. No era mi Pablo. Pero no hay un versículo específicamente que me dirigiera en ese caso. En ese caso, obviamente, yo tuve que orar y buscar la dirección del Señor. Pero claro, primero yo tenía que validar que fuera una persona que compartiera mi fe. ¿Verdad? Son cosas tan sencillas, pero si tú no eres obediente en lo sencillo, en lo básico, en lo general, es que se te va a hacer bien difícil ser obediente en lo que es ya un poco más delicado, un poco más específico. El problema es que a veces uno, sabiéndolo, se mete en relaciones que no le convienen, entonces tiene consecuencias. Mire, pues porque no fuiste obediente, porque si tú sabías, porque si es alguien del mundo que no sabe, pues ¿qué más podemos esperar? Pero si la palabra de Dios lo establece, no le eches la culpa a Dios. Si lo que tienes al lado es un limón que te ha alejado de Dios, fue tu decisión. No fue Dios. Dios nunca te va a guiar a algo que esté fuera de su voluntad. Dios mío, ¿cuántas veces se casaron porque escucharon la voz del Señor y tú te sientes y tú dices que tú escuchaste la voz del Señor, pero si se le nota que es un chuletón, que no tiene ningún tipo de respeto por Dios? No, bendito. O sea, la gente a veces se engaña y voy a salir de este tema porque me he extendido mucho. Pero bueno. Segunda pregunta que te puede ayudar a conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuáles son mis pasiones? Qué importante es esa pregunta y me gusta mucho. O sea, esto se trata de identificar aquellas cosas que te apasionan, que te mantienen despierto de noche, por las cuales tú estarías dispuesta a hacerlo aunque no te paguen por hacer eso. Esas cosas que te llenan el corazón. Otra manera de contestar esta pregunta es cuestionándote, ¿qué carga ha puesto Dios en tu corazón? Eso que si tú no lo haces, tú te sientes vacío y que te falta algo. Que tú dices, Dios mío, es que esto me impulsa, esto me da fuerza para seguir hacia adelante. Yo quiero que vayan conmigo a Nehemías 1. Nehemías, capítulo 1, y voy a leer los versículos 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, Dios mío, esa introducción, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ese es Nehemías hablando. Nehemías estaba en otro lugar, él no estaba en su tierra. Y algunos hermanos judíos vinieron a visitarlo desde Jerusalén y le dejaron saber que el remanente estaba en peligro, pues porque el muro había sido destruido, ¿verdad? Y Nehemías se sentó y lloró. Eso puso una carga en su corazón, a tal punto que él se fue de ese lugar para ir a Jerusalén a reconstruir ese muro. Y si usted lee esa historia es bien interesante porque él era el copero del rey. El rey se dio cuenta de que había tristeza en su corazón. Eso significa que no era la norma. Había gozo generalmente. Cuando el rey se dio cuenta de que, espérate, hay algo diferente en ti, tú te ves triste, ¿qué está pasando? Nehemías le explica y el rey le dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿Usted me permite ir allá? ¿Hacer lo que tengo que hacer? Ah, no, sí. Pero entonces también me puedes dar una cartita para... Y además me puedes dar materiales. Miren, eso es el favor de Dios, ¿sabes? Está brutal. O sea, es al rey a quien le está hablando, el copero.
Y así fue, el rey lo ayudó para que él fuera con materiales también y pudiera reconstruir el muro, qué cosa tan extraordinaria, pero todo eso surgió porque había una carga en su corazón, un anhelo, una pasión, él quería hacer lo que él tenía que hacer como hijo de Dios, amén. La historia de Nehemías nos hace reflexionar y preguntarnos, ¿qué es eso que nos motiva o que nos apasiona? Eso que tenemos siempre presente, que estamos dispuestos a hacer un cambio con respecto a eso porque queremos causar un impacto en eso. Algunos ejemplos de cosas que a lo mejor nos pueden ayudar a identificar cuáles son esas pasiones. Pues miren, la familia, hay personas que están bien identificadas con el tema de la familia y tú los ves que quieren, que desarrollan temas, que enseñan sobre esto, que buscan recursos. Las finanzas es un tema también importante. Personas en las cárceles, ¿verdad? Hay muchas personas que están bien identificadas con esas personas que están en la cárcel porque también tienen una necesidad. La juventud, la música, la adoración. Hay personas que es que tú las ves y hasta hablar con ellas tú dices, Dios mío es un adorador, porque lo que sale de su corazón, lo que le apasiona, lo que fluye todo el tiempo es adoración al Señor. Los niños, los desamparados, los enfermos, son tantas, ¿verdad? Las áreas o necesidades que nos pueden inspirar para nosotros poder impactar otras vidas. Probablemente muchos de ustedes conocen que en mi caso, yo llevo ya algún tiempo trabajando con los jóvenes y yo les tengo que decir que es que a mí me gusta lo que yo hago con los jóvenes. De verdad, yo me lo disfruto. Si usted cree que yo soy así toda espontánea aquí, no se imagina cómo yo soy con esos muchachos, claro, porque también tengo que tenerlos entretenidos y acaparar su atención. Pero yo le doy gracias al Señor porque yo no tengo formación de maestra. Yo jamás en la vida me hubiese visto dando clases a juveniles entonces también, que son unas etapas tan interesantes. Y yo he visto cómo el Señor, a veces estoy en mi casa pensando en un tema y el Señor me da unas ideas y tantas cosas, pero es que yo me disfruto lo que yo estoy haciendo y es que yo entiendo también el impacto que está teniendo en una población, en una edad que es tan crítica, que es tan importante. El anhelo de mi corazón es que ellos estén bien, que tengan vidas plenas. Tú sabes, a veces uno ha experimentado unas cosas y no les aconseja porque uno no quisiera que ellos pasaran por eso también. Y también pues para instruirlos desde jóvenes, para que se mantengan a lo largo de los años en ese caminar. Eso es una pasión que yo siento. De verdad. Yo puedo no tener clase este domingo y yo lo que estoy es pensando en los juveniles y quién les va a dar clase y qué va a estar pasando, porque es que yo quiero que ellos estén bien. ¿Y cómo fue la clase? ¿Y cómo te fue? Tú sabes, a mí me llena el corazón y ni les digo, ¿verdad? Cuando les escribo y cómo está y cuando el Señor pone en mi corazón algo, eso es algo que me apasiona. Hay otras cosas que me apasionan. En el proceso, yo jamás me imaginé que yo iba a hacer teatro y nadie se imagina cómo yo me lo disfruto. Me encanta el teatro y eso fue gracias a ellos. Que un día buscaron una voluntaria para una obra, yo era una nena todavía, sigo siendo una nena todavía, pero yo era una nena y yo me acuerdo que yo tuve la primera oportunidad aquí en la iglesia de hacer teatro. Dios mío, que mucho a mí me gusta el teatro y el Señor me ha dado la oportunidad de hacer diferentes cositas y yo me lo disfruto, eso es algo que me apasiona. A veces me siento a buscar libretos por ahí porque me gustaría como que, ¿verdad?, hacer obritas y cosas con los muchachos, así que les comparto lo que es mi experiencia, pero es que son cosas con las que me identifico y las hago con pasión, con gusto, me las disfruto muchísimo. Ay, sí, eso fue un mensaje bastante directo, by the way. Por si acaso, ¿verdad? Estoy confirmando. Estoy confirmando la palabra. Mire, en nuestra congregación, definitivamente cada uno de nosotros hay áreas que nos gustan, que nos apasionan, que disfrutamos, que tú hablas con las personas. Podemos hablar de algunos temas en particular, pero de momento tú llegas a ese tema que a esa persona le gusta y tú ves cómo se lo disfruta cuando habla contigo, ¿verdad? Y se le sale la emoción y todo lo demás. Cuando yo pienso en esto, yo siempre pienso en Chistri. ¿Usted ha escuchado a Chistri predicar? Mire, yo escucho a Chistri y yo quiero hacer lo que él hace. Yo quiero irme con él, yo quiero hacer lo mismo que... O sea, es que él es tan apasionado con lo que hace y él se lo disfruta y él lo comparte también con ese gusto que es eso a lo que yo me refiero cuando yo digo, mira, él vive bien identificado con lo que él está haciendo, ¿verdad? Cuando evangeliza, cuando comparte el mensaje, etcétera. Es ese efecto. Tercera pregunta. ¿Estoy cultivando las relaciones correctas? Y para poder responder a esto es necesario que tú identifiques en tu vida esas personas que te ayudan y te acercan a Dios y a tu llamado.
La Biblia nos da muchos ejemplos de relaciones correctas como lo son Mardoqueo y Esther, Pablo y Timoteo, Elías y Eliseo, Moisés y Josué. Son ejemplos de relaciones extraordinarias y muy correctas en el Señor. Si usted no conoce estas historias, yo les invito, ¿verdad?, que después separe un tiempo para que las busque, porque le ayuda a entender el por qué es importante establecer esas buenas relaciones por el poder que tienen en tu vida, por la influencia que pueden tener unas personas en tu vida. Si tomamos, por ejemplo, la historia de Moisés y Josué, la Biblia dice que Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios y Josué bajo la autoridad de Moisés. Josué fue fiel en el oficio junto a Moisés. Siempre fue un discípulo. Permaneció a su lado. Aprendió de su liderazgo y paciencia. Josué sabía lo importante que era estar bajo la cobertura espiritual. Y a largo plazo, eso provocó que Dios lo escogiera como el sucesor de Moisés para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Nada más y nada menos. Él fue el que logró llevar al pueblo de Israel a la tierra que fluía leche y miel. Pero qué importante fue la influencia de Moisés en la vida de Josué, que lo llevó a ser ese líder extraordinario en el que se convirtió. Estos ejemplos de la Biblia nos invitan a reflexionar y preguntarnos si nos estamos rodeando de las personas correctas, y esto aplica a cualquier edad. Si son las personas correctas, nos van a acercar a Dios, nos van a inspirar, nos van a recordar la palabra cuando lo necesitemos, nos van a dar un consejo sabio inspirado por Dios. Por eso es que es tan importante rodearnos de gente de fe. Para algunas personas, el único impedimento que han tenido para cumplir el propósito de Dios en su vida ha sido precisamente las relaciones que tienen, el entorno que los rodea, que ellos han escogido. Próxima pregunta. ¿Qué experiencias pasadas me han formado a través de los años? Mire, porque la realidad es que nosotros somos la suma de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestro desarrollo, ¿verdad que sí? Hemos tenido experiencias positivas, que eso puede ser dentro de muchos ejemplos, ¿verdad? Porque cada cual tiene su historia. Conocer a Jesús en la niñez o en la adolescencia, eso ya es ventaja. Formar parte de una comunidad de fe, una iglesia. Yo le doy gracias al Señor porque he tenido la oportunidad de criar a mis hijos en el Evangelio, y en su momento ellos van a tomar sus decisiones y yo las voy a respetar. Pero yo tengo tanta fe en esa semilla que se le ha sembrado en sus corazones que eso me da tranquilidad. Yo le doy gracias al Señor porque estoy criando hijos en el Evangelio, y lo he dicho ya antes, no sé cómo hay gente que no está criando a sus hijos en el Evangelio con los días que estamos viviendo. Yo estaría loca, de verdad, con lo que estamos viviendo hoy día. Qué bueno que mi paz es el Señor. Experiencias positivas, comprender lo que es pecado. Qué bueno es que desde joven sepan lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿verdad que sí? Ser discipulado es un privilegio. Estudiar la palabra es un privilegio. La influencia que tenemos a nuestro alrededor de buenos jefes, de líderes, de coaches, en el caso de los que hacen deporte. Las buenas relaciones de familia y de padres, qué influencia tan importante tienen esas relaciones en la vida en términos generales, ¿verdad que sí? Una buena educación, escoger una profesión, los deportes, los hobbies, son cosas positivas que te van formando a lo largo de los años y que también pueden ayudarte a encaminarte a ese ministerio que el Señor tiene para ti. Hay experiencias que pueden ser negativas. Cosas de las que uno se arrepiente, errores que ha cometido, relaciones que no fueron de provecho, malas amistades, el maltrato, no aprovechar el tiempo de estudio. ¿Y por qué debemos considerar esas experiencias negativas? Pues porque todos tenemos la capacidad de tornarlas en positivas cuando se las ponemos al Señor en sus manos, ¿verdad? Y aprendemos de ellas y compartimos esa enseñanza con otros también. Y eso puede ser parte de un llamado de un ministerio. En la Biblia nos enseña de muchos ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro era discípulo de Jesús, anduvo con él, lo vio hacer milagros, fue testigo de su ministerio y a la hora de la verdad lo negó. Y 3 veces. Pero él se arrepintió. Y dice la palabra en Hechos que cuando predicó, 3,000 personas se arrepintieron. Qué bueno que hay oportunidades y perdón en el Señor, ¿verdad que sí? Que esas experiencias negativas podemos tornarlas positivas. Simplemente tenemos que entregárselas al Señor. Y hay otras historias, ¿verdad?, de personas, porque el ejemplo de Pablo es extraordinario. Oye, él perseguía a los cristianos y él creía que él estaba haciendo la voluntad del Señor. Qué bueno que tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue transformada para siempre. Pero su vida transformó la historia también.
Y entonces, qué importante, porque esa formación lo ayudó más adelante para llevar a cabo su ministerio y su llamado. Así que pues uno tiene que sacarle provecho a esas experiencias. Próxima pregunta. ¿Estoy viviendo una vida obediente a Dios? Y eso es bien importante. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos siendo obedientes al Señor? Vayan conmigo a Juan 14, versículos 23 y 24. Juan 14, versículos 23 y 24. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que esa es la manera más sencilla de usted saber si usted está siendo obediente al Señor. Si usted es obediente al Señor, usted simplemente va a obedecer la palabra del Señor. Eso es todo, es obediencia al Señor. Y eso es someterse a su palabra. Entender que la palabra de Dios es la máxima autoridad para nuestras vidas. Es esa lámpara que nos muestra el camino que debemos seguir. No solamente se trata de leer la Biblia, es que tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Y es que eso es lo que hace la diferencia. Mucha gente lee la Biblia, pero la lee como si fuera un libro más. No. La Biblia es un espejo. ¿Cuántas veces yo digo eso en mis enseñanzas? La Biblia es un espejo que te confronta y que te dice aquellas áreas en las que tú tienes que mejorar. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, ouch, pero me tengo que someter. Quiero mejorar, quiero parecerme más a Cristo. Esa es la meta siempre, ¿verdad que sí? La palabra de Dios transforma, no lo tienen que buscar. Pero 2 de Timoteo 3, 16 al 17, en la versión Brenda, Nueva Traducción Viviente, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Queremos estar en el centro de la voluntad del Señor? Pues permitamos que la palabra de Dios sea nuestra guía de referencia, nos corrija, nos transforme, ¿verdad que sí? Es que siempre nos va a guiar a esa perfecta voluntad. Nosotros fuimos creados para honrar a Dios. Y la mejor manera de honrar a Dios es darle lo mejor de nuestras vidas, es obedecer sus mandatos, tener corazones dispuestos a servirle. El que me ama guardará mi palabra. Y esa es la voluntad del Señor. Próxima pregunta, que yo creo que es la última. ¿Estoy usando mis dones o talentos para honrar a Dios? Qué importante también es eso, porque tanta gente capacitada, con un potencial, con unos talentos, pero tú dices, pero no los están aprovechando, Dios mío. Los dones son esas capacidades, destrezas, talentos, herramientas con las que Dios nos ha capacitado. A veces estamos haciendo cosas naturalmente y no nos estamos dando cuenta de que realmente son talentos que el Señor nos ha dado. Mira, hay gente que tiene el talento de escribir, hay gente que tiene el talento para enseñar, para cantar, para danzar, dibujar, escuchar. Escuchar es un talento, ¿sabes? Ay, a mí a veces se me hace difícil. Quiero responder a las millas, pero me estoy modificando en esa área. Ayudar a otros desinteresadamente. Ser organizado es un talento que yo no tengo, pero es un talento. La administración, dirigirse al público, servir. Ayudar en la iglesia también, ¿sabes? Hay gente que le nace, que todo el tiempo lo que quieren es estar dando la mano, extendiendo la ayuda. Recuerden que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tiene una función. Pero esa función es importante para el cuerpo. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son profetas, evangelistas o apóstoles. Hay gente que fue llamada para apoyar financieramente a la iglesia, que tienen un trabajo y que están colocados en unos lugares en específico, pero es porque son un apoyo financiero para la iglesia. A lo mejor usted no lo ve aquí, pero hacen una gran diferencia en términos de lo que son las finanzas de la iglesia. Esa gente forma parte del cuerpo de Cristo, definitivamente. Hay otras personas que han estado dedicadas a criar a sus hijos en el Señor. Yo creo que eso también es bien importante, que estén preparando una generación de los futuros apóstoles, de los futuros profetas y otros ministerios que son necesarios en la iglesia. Y lo digo porque hay veces, especialmente cuando tú te encuentras con mamás que están
en las casas, ¿verdad? Que a lo mejor no están profesionalmente haciendo algo, pero están en sus casas criando a sus hijos. Mire, no tomen poco lo que usted está haciendo por sus hijos, es importante. El hogar es el primer ministerio realmente. Así que es bien importante que nosotros entonces hagamos lo que corresponde y criemos a los hijos en el Señor, en el temor de Jehová. Y yo creo que eso, ¿verdad? Es parte de los llamados que también puede haber dentro de la iglesia. Hay gente que ha sido llamada por Dios para interceder. Hay gente que tienen otro tipo de llamado. Aquí lo importante es que salgamos de la cajita y entendamos que no podemos ponerle límites a Dios. Que Dios puede usarnos de diferentes maneras y que cada uno de nosotros somos importantes dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora es importante identificar esos dones o capacidades que Dios nos ha dado y ponerlos a su disposición para que no nos suceda como en la parábola de los talentos, que no la voy a leer porque es un poquito larga. Pero la historia establece que esta persona adinerada, ¿verdad? O de poder, repartió unos talentos a sus siervos. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y a uno le dio 1. Los primeros 2 duplicaron sus talentos. El que tenía 5 le entregó 10 cuando llegó el momento de dar cuenta. El que tenía 2 talentos los convirtió en 4, pero el que tenía 1 talento no hizo nada. Dice la Biblia que lo escondió. Y cuando tuvo que dar cuenta le dijo, es que tuve miedo. El Señor reparte talentos, ¿verdad? De diferentes maneras. Mi talento es diferente al tuyo. A lo mejor tú tienes 5 y yo tengo 2. Y Dios me ha dado lo que yo necesito para poder llevar a cabo lo que tengo que hacer en esta tierra. Yo no estoy pendiente a los tuyos y tú no estás pendiente a los míos. Eso es bien importante también. Pero si Dios me lo dio, yo tengo que sacarle provecho a ese talento que el Señor ha puesto en mi vida. No puedo enterrarlo, no puedo dejarme llevar por el miedo, porque va a decir la gente, y si a la gente no le gusta, ay, pero es que yo no predico como Aimé, ay, espera, es que yo no enseño como Brenda, pero es que nunca nadie te ha dicho que tu estándar es Aimé o es Brenda, es el Señor a quien tú tienes que agradar. Y cada uno de nosotros tiene una manera de ser tan particular. Yo le digo a los jóvenes, miren, yo llego a ciertas personas, pero Nicole llega a otras personas, Liz llega a otras personas, la pastora tiene otro alcance también. Cada uno de nosotros es importante y es necesario. Y mi estilo es diferente al de Dulce. Oye, pero qué rico es hablar con Dulce. ¿Verdad que sí? Ella tiene un estilo y ella acerca a la gente a Dios con su manera de ser, con su dulzura y con sus bizcochos también. Amén. Son un talento, definitivamente. Dios le ha dado a cada persona una gran variedad de dones y espera que los usemos para su servicio. Los dones que recibimos de Dios incluyen destrezas, habilidades, relaciones, etc. Pero es importante usarlas para los propósitos de Dios. Estoy cejando ahí con la parábola de los talentos, que era un poco más largo, pero para concluir, yo acabo de compartir algunas preguntas que quizás nos pueden servir como guía en el proceso de identificar la voluntad de Dios para nuestras vidas, que independientemente de la edad siempre es un tema importante para nosotros, ¿verdad que sí? Cada caso es individual y único, así como el trato de Dios con sus hijos, individual y único. Estas preguntas te pueden ayudar, pero definitivamente es necesario buscar la dirección de Dios en oración siempre. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él es el que nos va a guiar a la voluntad del Padre. Si yo pudiera añadirle un último consejo, y yo sé que ya yo le he dicho muchas veces y usted va a decir, ya viene esta con lo mismo, pero para mí es bien importante reiterar que una de las maneras más, y yo se lo digo quizás mucho a los juveniles, una de las maneras más sencillas de tú empezar a identificar cuál es ese llamado, cuál es ese propósito de Dios en tu vida, es exponerte en la iglesia local o identificar un ministerio que te llame la atención o un grupo, no tiene que ser aquí. A lo mejor un grupo allá afuera con una base de fe que necesita un apoyo. ¿Tú sabes cuántas organizaciones cristianas hoy día que necesitan gente que esté dispuesta a dar la mano? Pero en mi caso en particular, exponerme en la iglesia a diferentes cosas me ayudó a identificar esas pasiones y esos gustos, esos talentos que a lo mejor ni yo misma me había dado cuenta. Mira, jamás en la vida me imaginé yo haciendo teatro y me apasiona, como les dije, pero también dependió de que un día alguien se me acercó y me dijo, mira, ¿tú te atreves? Y yo dije, sí, claro que sí, claro que me atrevo. Miren, tenemos que ser atrevidos para el Señor. El reino de los cielos es para violentos, dice la palabra del Señor. Tenemos que ser atrevidos para el Señor y estar dispuestos a poner nuestros talentos a su disposición. Esas oportunidades, por eso es que yo le digo a los juveniles, mire, a veces me dicen, ay, pero es que no sé si me va a gustar. Porque si no te has dado la oportunidad.
Inténtalo, ¿qué puede pasar? ¿Que no te guste? Pues nada, hablas con el encargado y le dices, la realidad es que como que no me siento muy identificada con este ministerio y gracias, pero te diste la oportunidad, ¿verdad? Pero ¿y si te gusta? ¿Y si te quedas ahí? ¿Y si más adelante te das cuenta que, Dios mío, aquí estaba mi llamado y yo no me estaba dando cuenta, ¿verdad? Así que es importante poner nuestros talentos en las manos del Señor. E independientemente de lo que nos toque hacer en la iglesia, ningún trabajo en el Señor es en vano y ningún trabajo se debe tomar en poco. Tenemos que aprender a ser fieles con lo que el Señor pone en nuestras manos, hacer con diligencia lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pone el Señor. A veces la gente dice, ay, pero es que como que yo quisiera, mira, pero si lo que te tocó ahora mismo es hacer tal cosa, hazlo con el corazón, da tu 100%, que el Señor te va a seguir honrando y más adelante se te van a seguir abriendo puertas y a lo mejor te vas a seguir moviendo de tal manera, ¿verdad?, hacia otras cosas que son más extraordinarias, pero hay que aprender a ser fiel también en lo poco. Yo quiero, para cerrar, que vayan conmigo a Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24 es la última escritura que vamos a compartir hoy. Porque es un estándar para nuestras vidas y porque también habla acerca de la voluntad del Señor. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esa es la voluntad del Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, lo hagamos con diligencia, con excelencia. Mire, si usted es bueno en su trabajo, que es parte de su buen testimonio, by the way, debe ser aún mejor en las cosas que el Señor pone en su corazón para hacer aquí en la iglesia local o en donde quiera que usted esté apoyando. Seamos responsables, seamos puntuales, seamos diligentes, pongamos todo nuestro empeño, hagamos las cosas entendiendo. Mire que no es para agradar a Pedro Héctor, no es para agradar a Martanel, que claro, en el proceso los estamos honrando porque ellos son nuestros líderes y merecen un respeto. Pero además de eso, estamos honrando al Señor y Él está viendo nuestro corazón y nuestra motivación, amén. Y Él se agrada cuando nosotros le honramos, así que ese sea nuestro estándar. Que si lo que te toca hacer este próximo domingo, qué sé yo, sea estar en el parking, hazlo con todo tu corazón, con toda tu disposición y con excelencia. Que la gente no puede decir, Dios mío, yo nunca había conocido un Ujiel como este, pero es que lo estás haciendo para el Señor y no lo estás haciendo para los hombres, amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Sharp, justo a tiempo. Bueno, pues tenemos ¿qué es? ¿Una petición? Sí. Gracias. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.